no afecta. Bien. El grupo número 2 me dice que es Petar de Aguas Claras Bello. Grupo 2. Y me confirman por audio, por favor. Industria petrolera. Sí, señor. Esa es bien densa, ¿no? Sí. Para la parte de industria petrolera y análisis de aguas residuales, pero bien interesante. ¿Y el parámetro de ustedes cuál es? ¿El de cubo? ¿De cuo? ¿Me confirmas? Creo que lo tenía acá. Grupo 1. Grupo 2 es de cuo, ¿sí? De cuo. Bueno, ahorita les hablo un poquito de eso. Grupo número 3, Petar de San Fernando, ¿sí? Sí, señor. Y industria de cárnicos, de eso también hay hartísima información. De la contaminación asociada a la industria de cárnicos en aguas residuales también hay muchísimos artículos y están caracterizadas las aguas y todo eso va a ser muy bueno. Eso me parece una buena decisión para el grupo número 3. ¿Y la variable de ustedes, el parámetro cuál es? ¿DBO? Sí. DBO 5, sí, profe. DBO 5. DBO 5. Eso ya están bailando afuera. Más bueno y uno aquí sentado. ¿Eso me colocan salsa? No estamos, pero... Ok. Bueno, de esas las conozco, entonces las petar bien. El grupo número 4, la petar de Gachancipá. Correcto, profe. No la conozco. O sea, es una petar que tiene y cómo hacen para buscar información sobre esa petar. Pues realmente estuvimos mirando y hace poco se hizo como una implementación de un proceso de filtrado, pero ya traía, digamos, que era una petar de tratamiento, olvidé el nombre. Pues es que yo imagino que no tiene como tratamiento primario nomás y no sé qué más pueda tener. No la conozco, pero la pregunta es si tienen, o sea, pueden acceder a información para poder hacer la presentación de esa petar. Sí, sí, señor, sí, señor. Bueno, eso es lo importante porque es decir, tener datos, sobre todo, así como lo hacemos para la petar de salitre, tener datos precisamente de caudales, tiempos de retención, tipos de tecnologías, si hay información de costos sería importante, todas las medidas de bioseguridad, pues el proceso en sí mismo en qué consiste, son las cosas que toca revisar. Y tienen sólidos suspendidos totales, ¿no? Como parámetro. Sí, señor. Y la industria de látex, si encontraron información de esa, nunca han hecho presentación. Sí, eso también tenemos fácil acceso a la información. Bueno, perfecto. Ya se me reuniré con cada grupo para que me cuenten a ver cómo es que van a montar ese examen final. El siguiente grupo es el grupo 5, Petar de Cartagena, ¿me confirman? Pues, profe, la verdad no hemos encontrado mucha información de esa. Sí, es que me llama la atención. Entonces, Tenemos, espérenme un momento, ¿cuál fue la que? Petar Salguero, que queda en Valledupar, como otra opción, porque la verdad no hemos encontrado mucha información. pero en esa Petar de Valledupar es la misma que tú me estás mencionando porque ya la tiene el grupo 6. Bueno, entonces nos tocaría revisar si nos quedamos con esa, porque la verdad no encontramos mucha información. Sí. De pronto, si usted nos sugiere alguna. Pues ya miramos ahorita, entonces, cuando ya finalice la reunión de hoy, miramos a ver qué otras opciones pueden haber para ustedes de Petar. Listo, sí, señor. ¿Okay? Y tenemos sólidos sedimentables, profe. Lo bueno es que de esa les voy a facilitar un informe de laboratorio que hicimos el semestre pasado, donde están todos los resultados para que los presenten a modo de presentación en
en su exposición de parámetros les va a servir mucho. Gracias, profe. Después nos reunimos para el detallito. Listo. Y entonces tengo pendientes esta petar. Listo. El grupo 6. ¿Grupo 6? Sí, señor. Entonces me dice que la de Valledupar, ¿sí? Sí, señor. ¿Y si encuentran información de esa petar? Sí, hay varios como estudios que han hecho directamente los departamentos Bueno. de las alcantarillados. Ok, perfecto. Sobre todo, a veces cuando no se encuentra de forma oficial directamente en la página de la PETAR o el acueducto, quien se encarga de administrar la PETAR, de pronto hay muchas tesis asociadas al tema que desde ahí se puede buscar información pues seria para poder mostrar en el examen final. Sobre todo piensen en la parte, perdón, en la exposición del segundo corte, que necesitamos información que nos dé razón sobre no solamente infraestructura, en términos del proceso que sigue, tipos de tratamiento, si es primario, preliminar, secundario, terciario, etcétera, costos, y hacer una crítica interesante sobre qué tan autosostenible no es ese sistema o ese modelo de planta de tratamiento convencional. Y tienen como parámetro grasas y aceites, ¿sí? Sí, señor. Ese parámetro es muy interesante. Se utiliza un método que llama el equipo de Soxlet. Si tienen dudas sobre la técnica, cuando vayan a empezar a revisar, me van contando para hacer las aclaraciones. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Listo. El grupo 7 me confirma, petar de Cañaveral Alejo. Sí, señor, profe. ¿Y si encontraron información sobre esa petar? Sí, profe, sí hay información. Ok. Les corresponde sustancias activas al azul de metileno, ¿no? Como parámetro. Ya. Industria, bueno, no les dije en el grupo 6, la industria textil también se consigue, pero igual el tipo de industria está claro, pero los títulos tienen que ser delimitados. Entonces, por ejemplo, en el caso de industria láctea, ¿a qué procesos particulares se refiere? En la industria petrolera, pues hay refinación y extracción. En la parte de cárnicos, pues también hay toda una cantidad de líneas. En látex, sí, no sé. Curtiembres, pues imagínense, curtiembres es otro tema súper interesante. Sobre todo aquí en Bogotá hay varias investigaciones sobre el tema, muy importante. Y en la industria textil, ¿qué exactamente es la industria textil? Porque estaría en la producción de textiles o está asociado más a la parte de diseño y confección, o hacia dónde estaría, digamos, encaminado las aguas residuales generadas de qué parte de la industria textil, hacia confección o hacia creación de textiles. Profe, es que es en general, en el documento que te enviamos, nos enfocamos del área de lavado, apestado y de estampado, que son como los tres procesos que más se utilizan en agua. Ok, pero hay que tener sobre todo cuidado, el tipo de industria textil, pues una cosa es el lavado, claro, dependiendo del tipo de químicos que se utilicen, pues puede generar aguas residuales con un grado de contaminación particular. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con todo el sector de tinturas, o sea, tintura de la tela, con enlaces covalentes, pues ese sí que genera una alta tasa de contaminación. Ahí también se podría estar revisando. Y en la de grupo 7 que van a trabajar con la industria cervecera, pues es que no sé si encontraron información de aguas residuales para la industria cervecera. Sí, profe, pues sí encontramos algunos documentos que hablan pues de las aguas residuales que se generan. Bueno, ¿y están caracterizadas las aguas y todo? Pues, profe, no hemos como entrado a mirar bien, pero Esa en industria lo que está pudimos leer, sí. esa industria en Pero no particular, sabemos, o sea, qué tan profundas son esas investigaciones que han hecho. es que, pero te digo, esa industria es un poco celosa. Entonces, nomás la de aquí en Colombia, Bavaria, ellos pues, no, pues yo que he tenido la oportunidad de ir en varias oportunidades, tuve la oportunidad de asistir en varias ocasiones. Tienen su propia planta de tratamiento de aguas residuales, no dan mayor información sobre el tema y no sé qué tanto esté documentado. De pronto que sea por fuera es otra cosa, pero es una industria bastante celosa con su proceso productivo y más aún con el tratamiento de las aguas residuales. Entonces hay que tener, digamos, certeza de que los documentos que tengamos sean los suficientes para poder hacer el examen final. ¿Oyeron? Grupo 7. Vale, profe.
Y el grupo 8 tiene la PETAR de Tunja, una PETAR nueva, ¿no? Prácticamente. Sí, señor. Sí, es lo que hemos visto como ¿Y si te consiguió información de esa? 2016. Sí, he visto algunas tesis y muestran como detalladamente cómo está la planta. Me gusta. Mi consideración para todos los grupos, sobre todo pues hay textos que son periodísticos, hay otros que son información relevante, pero muy de tipo folletico, pero las tesis pueden ayudarles mucho a consolidar una buena propuesta de examen final. O la información reportada técnica directamente de la planta de tratamiento o del acueducto o quien haga sus veces en términos de control o que esté a cargo de la planta de tratamiento. Y el grupo número 8 tiene la familia del fósforo, ¿es? Fosfato total, sí, señor. Sí, ahí nos toca aclararlo un poco, porque es que el fósforo es mucho. Está fósforo total, están fosfatos, y eso obviamente tiene técnicas diferentes. Entonces tocaría ahorita, revisamos en detalle cuál de todos los parámetros asociados al fósforo sería como el más relevante para presentar. Y estableció la industria minera, pues ese sí es uno de los grandes problemas que tiene prácticamente desbordado sin ningún tipo de control en términos de tratamiento de aguas residuales. Me parece procedimientos, el impacto ambiental y hasta el deterioro en la salud humana por uso de cierto tipo de técnicas. Sí, ¿Y señor. encontraron información al respecto? Pues entré a la página precisamente Anglo Gold y Mm. pues ellos tienen ahí como comunicados de prensa y tienen como el desarrollo de los proyectos. Entonces digamos que sí.
Ya hablamos. Ok. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe, ahora sí. Qué pena, pero es que he tenido problemas de internet todo, desde que me levanté esta mañana a clase de 6 de la mañana ha sido una intermitencia total, o sea, no, se cae, no me escuchan, horrible, o sea, eso no se deja, pero pues por eso necesito tratar de tener claridad sobre las indicaciones para que ustedes puedan, digamos, empezar a trabajar, porque en cualquier momento esto otra vez se cae y no hacemos nada. Entonces estaba hablando con el grupo número 8, me estaban diciendo que se habían encontrado información sobre la industria minera, ¿sí? Sí, sí, señor. Ah, bueno, listo, entonces ahí está. Ahora bien, ¿esto cómo se va a ver esbozado ya en el parcial y en la exposición? Entonces quiero retomar otra vez, voy a tratar aquí de compartir la bitácora. En la bitácora del día de hoy, que es 20 de junio, habla entonces de unos puntos que llaman puntos del parcial número 2. Entonces, hay un cuestionario, que es un cuestionario que llama cuestionario PETAR, que ese se los va a enviar la monitora. Son unas preguntas muy particulares que tienen que ver con un video en el cual en su momento el que era el director de la CAR explicaba entonces cuáles eran las consideraciones técnicas y de costos asociadas a la elección de las tecnologías que iban a utilizarse o la tecnología que se iba a escoger o seleccionar para el tratamiento secundario de la petar salitre que está actualmente en proceso de construcción. Recuerden que hace 15 días, creo que fue, ¿sí? Hice la exposición de la petar, o eso hace cuánto fue, 3 semanas. No, como 15 días, ¿no? No sé. Bueno, les mostraba algunas imágenes satelitales y lo que había antes y Sí, el profe, después. 15 días. Eso, en este momento estamos en la fase de ejecución del proyecto de PETAR tratamiento secundario, y pues resulta que en ese video, que es un link que les vamos a compartir, pues en su momento el que era el director de la CAR nos comenta sobre cuáles eran esas directrices, cuáles eran ese tipo de tecnologías, y a partir de ese video, pues yo planteo unas preguntas. Entonces se llama el cuestionario de la PETAR. Ese cuestionario es un cuestionario que se debe resolver al igual que las preguntas de la vez pasada, pues es un cuestionario un poquito más largo. No sé si, Karen, ellos ya tienen acceso al cuestionario. No, profe. No, no, todavía no tienen acceso a ese. Lo buscamos ahorita más tarde para hacerlo llegar, ¿está claro? Listo, sí, señor. Listo. Y en ese video hablan de 17 tecnologías. Entonces, al igual que ustedes hicieron en el primer corte una línea de tiempo como punto principal del parcial, el punto principal del parcial del segundo corte tiene que ver con un producto en el cual ustedes explican las 17 tecnologías de tratamiento secundario que fueron incluidas dentro del marco de posibilidades para ejecución de tratamiento secundario de la petar salitre. Entonces, en el video se presentan las 17 tecnologías. La idea es que ustedes, como equipo de trabajo, construyan un producto para una población específica a la cual le explicarían mediante su producto esas 17 tecnologías de tratamiento secundario. Nuevamente, el desarrollo pues, de todas las herramientas actuales que existen en la Internet, todas esas tecnologías, software y demás, son válidos, y los productos son de construcción y de autoría de cada grupo. Por esa razón, esos productos no se pueden socializar durante ninguna de las reuniones. Pero si tienen dudas, pues tendríamos que abrir espacios corticos donde no estén el resto de grupos para poder discutir algunos elementos o resolver inquietudes sobre ese producto. Entonces, algunas personas han montado páginas web. De pronto, si Karen me ayuda, dentro de 8 días podemos mostrar algunos ejemplos, Karen, de los que han presentado en semestres anteriores. Sí, profe, creo que hay Buscar algunos así bien interesantes, así sean 2 o 3 propuestas, para que sus compañeros tengan algunas ideas, aunque no es para que se copien exactamente de eso, pero nos sirven como referentes del tipo de productos que estamos buscando para ese parcial. Y lo otro son los informes técnicos 3 y 4. Yo ya le indiqué a la monitora cuáles eran los artículos de este corte. Son 2 artículos.
¿Esos ya los enviaste? ¿Ya comentaste cuáles eran, Karen? Sí, profe, ayer ya se los envié. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Y el otro punto del parcial es definitivamente la simulación de la petar el salitre. Eso sí me interesaría que, pues, al menos por semana me vayan mostrando algunos avances en los grupos de cómo va esa simulación. Esa simulación debe hacerse utilizando el software Flexing, pero si ustedes quieren utilizar otros como ProModel o otro tipo de simulador de procesos industriales, es válido, pero como puntos adicionales. Mínimo tiene que estar entonces en formato .flexing, para tenerlo claro. Si usted requiere ayuda con respecto a eso, hay una carpeta de capacitación completa de Flexing. No sé si esa ya se suministró, Karen. Sí, profesor, ya está subida en la plataforma de Moodle. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, para que tengan el acercamiento, y hay un correo electrónico si lo necesitan para solucionar preguntas directamente con los que prestan el servicio de simulación en Flexing, pues el paquete completo, a ellos se les pueden hacer preguntas y hay un correo destinado para tal fin. En dado caso que requiera el correo, pues pregúntele a la monitora para que usted pueda escribir. Y el otro punto del parcial, pues es la exposición de parámetro de calidad de agua, ya sea cualquiera de los 8 grupos que ya mencioné, y pues la PETAR que usted seleccionó para presentar. Ese último punto, que es la guía de laboratorio para un parámetro, no lo voy a tener en cuenta entonces para este semestre. No voy a pedirles porque generalmente siempre les pido que construyan una guía de laboratorio para un parámetro. Voy a sustituir ese punto de parcial, va a ser eliminado por este semestre, para darle prioridad a los otros puntos del parcial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son bastantes los productos que toca empezar a consolidar. Como equipo de trabajo, pues tienen que direccionar y delegar funciones, porque pues una sola persona no puede hacer todo, ¿no? Y los tiempos pues están ya dados en la bitácora. Tendríamos más de un mes, sí, para todos estos productos, pero el tiempo se pasa muy rápido. Por tal razón, mi recomendación es que ustedes cuanto antes inicien el proceso de delegar funciones y tener productos en la medida de lo posible consolidados para empezar a hacerles ajustes antes de su entrega del parcial número 2, porque es una entrega lo que ustedes hacen para calificar. Con respecto a lo del parámetro de calidad, mi recomendación siempre va a ser poder buscar los parámetros de calidad que están reportados en el IDEAM. Entonces acá, de QO, entonces lo bueno es que el IDEAM pues contiene una serie de métodos que están asociados directamente a análisis o protocolos puntualmente relacionados desde toma de muestras en aguas residuales. O sea, usted ingresa a la que ingresa al IDEAM y pues aparecen diferentes tipos de protocolos y ahí ya está la guía de laboratorio. Entonces, ¿para qué diseñar otra? Esta, por ejemplo, es para demanda química de oxígeno y el método que utilizan es reflujo cerrado y volumetría. Entonces, usted se puede casar si quiere con ese protocolo para explicarlo en clase, o si quiere puede buscar otro que le parezca importante para relacionar. Entonces, ahí está la introducción, las definiciones, los aspectos de seguridad laboral en términos de salud y seguridad laboral, las limitaciones del modelo, porque pues todas estas mediciones tienen falsos positivos, falsos negativos, y procede después pues a explicar en qué consiste los aparatos reactivos, cómo se preparan los reactivos, en qué consiste el procedimiento para la preparación de los estándares, algunas precauciones, las ecuaciones que se utilizan para después hacer la cuantificación correspondiente y la bibliografía. Entonces, generalmente las pruebas del IDEAM pues son muy buenas para lo que nos interesa y usted puede ayudarse con algunos videos en su presentación. Entonces, por ejemplo, determinación de QO. Hay varios métodos, por eso hay que tener cuidado con lo del parámetro. O sea, usted puede medir el DQ, la DQO, pero puede hacerlo por diferentes métodos. Entonces, el problema es cuál método quiere utilizar, ¿sí? Entonces, hay diferentes métodos, como métodos espectrofotométricos, hay métodos colorimétricos, hay métodos que son métodos rápidos, así los llaman, y cada uno de esos métodos
pueden ustedes ayudarse con la parte visual que en los videos está claramente identificado. Entonces eso va a ser una importante fuente de información que nos facilite el entendimiento, sobre todo cuando vaya a explicar el parámetro. De pronto en simulaciones, es a ver si de pronto ahí también usted pueda revisar. No, eso es modelado y simulación de una planta, es otra cosa. Bueno, ahí ya es de búsqueda de cada uno de los grupos en términos de sus necesidades y de los alcances que tenga la presentación que quieran hacer. Pero, ¿qué califico yo en esta presentación del parámetro? Primero, que usted me explique el racional físico o químico, o físico-químico o bioquímico asociado a ese parámetro. ¿Está claro? Yo también tengo que encargarme de uno, entonces yo creo que acá incluyo yo. Voy a encargar de los parámetros biológicos, microbiológicos. Ese me encargo yo. Listo. Entonces, ahora sí. Lo que yo califico, exactamente qué va a ser. Pues primero la capacidad que tenga el grupo de explicar en qué consiste el parámetro. ¿Cuál es el racional físico o químico que explica ese parámetro? Por ejemplo, el pH, pues es un racional directamente es físico y es químico, o sea, es físico-químico. Y es de un potencial de hidrógeno, y es una diferencia de potencial que puede ser conectado a un voltímetro, por ejemplo. Entonces, hay que explicar en qué consiste el equipo, en qué consiste el pH, cómo se mide el pH, y ahora sí hablar de cómo se mide en el laboratorio para aguas residuales. Lo mismo para cada uno de los parámetros que aparecen ahí. O sea, antes de ir a explicar la guía de cómo se hace eso en el laboratorio y mostrar un video, hay que explicar el racional del parámetro. Eso es lo más importante, es el racional lo que importa. Es decir, si son ecuaciones, si son reacciones, pues para eso me tiene. Cuando me tenga en clase y haya leído, vea, profesor, no entiendo esta reacción, pues me la muestra y le explico entonces en qué consiste la reacción. Pero lo más importante es entender primero el racional químico o físico o biofísico, bioquímico o físico-químico, explicar en qué consiste ahora sí el equipo, si es que es un equipo, de los reactivos, las consideraciones ahora sí que están en la guía del IDEAM, o que quiera otra, pues no hay problema, y qué ventajas o desventajas tiene este parámetro en el contexto de las aguas residuales. ¿Por qué resulta importante? En el caso del apetar, nuevamente, para el apetar la exposición, que es la otra parte de la presentación, pues es indicar, pues bueno, su ubicación, ojalá tengan algunas imágenes satelitales, si hay videos sería más importante todavía, más relevante, dimensiones, tipo de tecnología, infraestructura, equipos, tipo de tratamiento, si hay primario, secundario, terciario, explicar los tratamientos, costos, si hay información de eso, caudales, tiempos de retención, porcentajes de remoción de Q o de BO, si están caracterizadas las aguas antes y después mostrar esos resultados, qué impacto ha tenido sobre las comunidades. Esa es la información que necesitamos puntual, a qué tipo de población atiende, cuántos millones o cuántos cientos de miles de habitantes, tecnología de qué año es, qué tipo de mejoras se esperan, se tienen proyectadas, si están por ahí, qué tal las tengan con algún tipo de demanda por alguna situación particular. Toda esa información resulta relevante y contextual en términos de la PETAR. Para esa parte, insisto, no es necesario hacer una simulación de la PETAR, ¿está claro? Recuerden que la PETAR que se debe simular es la PETAR el salitre, que fue la que estuvimos revisando entre todos. Y ya con respecto al examen final, pues a mí me interesa en el examen final es que ustedes muestren autosuficiencia en una industria, sepan del proceso productivo y se enfoquen dentro del proceso productivo en cuáles puntos de ese proceso productivo hay generación de aguas residuales. Una vez identificados los puntos, qué tipo de contaminación generan y por qué estarían y qué parámetros de calidad estarían comprometidos. Si se tiene caracterización de sus aguas, sería lo ideal para poder presentarlo. Y ahora sí, dentro de la planta de tratamiento, si se tuviera, ¿qué mejoras debería tener o si está perfecta y por qué? Profe.
¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Sí, Ahora profe, sí. sí. Ya hablamos, Karen. No, me disculpan nuevamente, pero me quedé hablando solo y no sé, qué pereza esta vaina así. Eso sí no se puede. Bueno, les estaba diciendo en la parte final que en la parte del examen final me interesaba como principal objetivo que ustedes presenten su industria, es decir, conozcan del proceso productivo de su industria particular, sepan en qué puntos de esa industria se generan las aguas residuales, qué carga contaminante pueden tener. Entonces, si hay datos de contaminación y caracterización de las aguas, perfecto, es el momento de presentarlas. Y la parte más relevante es cómo mejorar eso. Entonces, ¿qué tipo de planta se necesitaría y por qué? Y si ya hay planta, ¿cómo mejorarla? Esto básicamente tiene que ver en la parte del examen final, que es lo último. Y les decía que en la PETAR no se debe hacer simulación de la PETAR para el parcial de la PETAR que usted va a presentar, sino es de la PETAR el salitre. Todos los grupos van a hacer la simulación de la PETAR el salitre. Entonces, no sé, ahora si hay alguna pregunta antes de que esta vaina otra vez se nos cierre. Estoy quedándome sin internet, Cana. Profe, pregunta, Sí, sí, María Angélica. para, o sea, entendí que la petar que escogimos no se debe simular, sino la del salitre, ¿sí? Sí, exactamente. Pero para la industria, para el examen final, tampoco hay que simularla, o Sí. es así, esa sí es Si simulada. ustedes quieren hacerlo como producto, es válido que lo ingresen dentro de su propuesta, que todavía no las he leído, y eso ya es que, a ver, me explico. A diferencia de lo del parámetro y la petar, que ustedes todo lo vamos a socializar, todo lo que tenga que ver con esta final, es secreto de Estado. Es decir, ningún grupo puede conocer, excepto yo, puede conocer qué está haciendo cada grupo, y cada grupo debe ser totalmente reservado o reservadas. Cada grupo ¿lo me escuchan ahí? Sí, profe. Uy, no, esta vaina sí ha sido espantosa. Bueno, le estaba diciendo a María Angélica, no sé si ya ingresó María Angélica. María Angélica, ¿ya ingresaste? Sí, profe, sí, señor. Les estaba diciendo que, a diferencia de la PETAR y el parámetro, que son exposiciones que todos vamos a socializar, la exposición final es de secreto, es decir, nadie puede conocer los productos de sus compañeros de otros grupos, porque o si no se presentaría pues plagio en las ideas. O sea, cada grupo tiene total libertad de elegir tanto los productos como las formas como van a presentar esos productos el día del examen. ¿Me hago entender? Sí, profe, o sea que no hay como unos mínimos como los que están ahí en la bitácora. Sí, lo que yo necesito es que ustedes respondan a los objetivos del examen final que están dispuestos. Sin embargo, a diferencia del parcial que le digo es esto, es esto, es esto y esto, por eso les pedí que cada grupo me presentara una propuesta de examen final para yo darle el visto bueno. Una vez yo le digo al grupo, sí, esto lo pueden presentar, pues ahora sí van adelante a sacar sus productos para el examen final, pero son exclusivos de cada grupo. ¿Sí me entiendes la diferencia? O sea Sí, que profe. con la propuesta que ustedes me entregan, que voy a proceder a leer ahorita más tarde,
puedo decirles, sí, me parece que esa es la propuesta que deben seguir, háganla adelante, empiecen entonces a trabajar en esos productos para el examen final. Algunos considerarán que no es pertinente hacer otra simulación adicional, sino que con otros productos con los que cuentan es suficiente para poder sustentar su examen. Entonces, para mí esta es válido, totalmente válido. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta sobre lo que estamos hablando? Yo, profe, buenos días. Mi pregunta es, bueno, tenemos nuestra industria, en nuestro caso la industria de Curtiembre, somos el grupo 5. ¿Se toca hacer la simulación? Es que no me quedó muy claro con lo que preguntó la compañera. Sí, por eso digo ¿Hacer que la no. simulación en algún programa o algo así? José Luis, escúchame, eso lo definimos ahorita cuando vaya a leer la propuesta. O sea, si ustedes como grupo consideran que en la parte del examen final deben incluir la simulación, pues la dejamos. Pero si los productos adicionales que tienen ya sustentan su examen final, pues la pueden retirar, ¿me entienden? Ah, ok, listo, profe, gracias. Eso lo discutimos ahorita con cada grupo. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Perfecto. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o puedo ya empezar lo de la revisión de las propuestas. Y que ustedes se pongan a trabajar porque trabajo es lo que hay. Lo primero en la parte del parámetro es empezar a leer del tema. Lean las guías del IDEAM para que a medida que vayan teniendo preguntas, dentro de 8 días, hay espacio para la sección de preguntas. ¿Está claro? Para poder contestar dudas. Si no es más, me voy a reunir otra vez con cada grupo, pues para avalar la propuesta de examen final. Y pues están pendientes para ingresar cuando les corresponda, por favor. La monitora les estará indicando a cada grupo cuándo puede ingresar para que ingresen de forma rápida. Revisamos la propuesta, hacen las modificaciones y ya es empezar a implementar la propuesta de examen final. Listo, entonces, si no es más, les dejo entonces trabajar y me quedo solamente con el grupo 1, por favor. Muchos éxitos, que les rinda. Esto va a estar un poquito harto el día de hoy, pero pues bueno. Gracias, profe. Vale, Karen, profe. espera, por favor. Listo. ¿Listo? Sí, es que te iba, digamos que todo el grupo estaba diciendo si no hay la posibilidad de que en vez de Zoom se utilice la plataforma de Meet, que digamos es un poco más estable. Sí, pues sí, he tenido varias en Meet, pero no me parece tan estable, pero lo podríamos eventualmente aceptar para dentro de 8 días. A partir de dentro de 8 días lo vamos a hacer. Vale, perfecto. Gracias. Me encargo de eso esta semana, bueno. Voy a trasladar todas las sesiones a Meet para que nos conectemos a través de Meet, pero lo hago esta semana. Listo, profe, vale, gracias. Con mucho gusto. ¿Algo más? ¿No? Listo. Me quedo con el grupo 1, que le rinda. Y están pendientes de la entrada por grupos, por favor. Vale, profe, gracias. Bueno. ¿Listo? Salimos rápidamente, por favor. Grupo 1. Antes de que se cierre esto otra vez, porque estoy aburrido con esta vaina hoy. Parece.